Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos están viendo desde acá, la República Independiente del Evo, para todo el país y a nivel internacional que nos puedan estar también presenciando. Vamos a empezar esta segunda jornada, el segundo día de este encuentro literario La Esquina del Chonchón. Contar un poquito los detalles de qué consiste este evento. Este evento está formado por el taller literario Esquinas de un Círculo y el fanzine Chonchón del Evo, que organizan este encuentro en donde conjugan el ámbito de la cultura, el arte, las letras, en todas sus diversidades, para poder llevarlo en este momento a todo el mundo. El día de hoy tenemos una mesa muy, muy especial, una mesa que yo voy a disfrutar harto como de moderador, porque tenemos a grandes exponentes de la literatura chilena, del ámbito de la ciencia ficción, del ámbito de la fantástica y del ámbito del terror. Entonces, la invitación está, amigos y amigas, a que puedan disfrutar y puedan ir dejando sus comentarios ahí, sugerencias, saludos a través de la plataforma de Facebook. Vamos a comenzar de inmediato a saludar a quienes están con nosotros y a presentarlos para que sepan quiénes son los exponentes que están el día de hoy con nosotros acá desde Lego. Empezamos con Michel Dev, un gran exponente de nuestra literatura de ciencia ficción, escritor desde el año 2012. Entre sus obras destaca Los sueños de GN1, La maldición Fortea y trilogía Orbe, una de las grandes trilogías que está triunfando a nivel nacional y para qué decir a nivel internacional desde España, donde ya también está publicando nuestro querido Michel. Michel, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por la invitación y feliz de estar con todos estos cabros jóvenes de pecho todos. Gracias. Todo recién salido, Todos ansioso. estos cabros recién salidos del horno. Gracias. Estamos ahí medio ansiosos porque estamos a punto de dar la PTU, así que pero siguiendo con las presentaciones, desde muy cerca de nosotros, desde Concepción, tenemos a nuestro querido escritor y amigo también de la casa, Alejandro Ruiz Norambuena. Él nació en el año 1981 en Concepción, poeta, dramaturgo, novelista, un profe de español, intelectual penquista, profesor de la Universidad de Bio Bio. Ha escrito dos grandes textos: Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile, una gran obra dramática, y el libro de poesía Adolechere o Adolequere, porque nunca he sabido, Alejandro. Y también otro miembro de Alcif, que ya vamos a hablar un poquito de qué es esa asociación. Ale, ¿cómo estás? Mira, yo nunca voy a explicar el nombre Adolesquere o Adolechere para que así quede la incógnita y todos se compliquen cuando lo nombren, así Está que muy esa es la bien. idea. Esa es la idea. No, feliz de estar acá y compartir con estos amigos, grandes exponentes de la literatura y pasar un rato contento, feliz de poder hablar de lo que más nos gusta hacer, que es escribir. Así que un abrazo para todos nuestros escritores que están acá y aquellos que nos están viendo también. Así que a disfrutar de lo que es la literatura nomás este ratito. Buenísima, Ale. Siguiendo, vamos a transitar un poco más lejos, muy cerca mío, también antes vivía acá en la hacienda, donde estoy viviendo ahora, o intercambiando lugares, pero seguimos también desde acá la naciente región de Ñuble. Es Wilber Gallegos, o el tío Wilber, como le decimos nosotros. No es ganador de Octocéfalo, escritor chillanejo, pero yo creo que también ha transitado por ámbitos, distintos lados, antologado en la Escuela de la Memoria de Ñuble en el 2020, por COVID-19 y confinamiento de Editorial Catartes, de Arica. Participó en Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción en el año 2017. Y Wilber, ¿cómo estás? ¿Qué Bien tenemos para el día aquí, de hoy? como dices tú, a un par de kilómetros de tu casa, en la misma orientación, más o menos, al lado de la Panamericana. Contento aquí de compartir con grandes amigos y pasar un rato en el cual la persona que nos esté viendo, mucho interesado, espero yo, sean un miembro más de este panel que estemos conversando aquí como si estuviéramos en el living de la casa, en un compartir. Eso. Bien, sí. Esa es la idea.
Y para el final, y no por eso menos importante o más importante, sino de manera azarosa solamente, tenemos a Leonardo Espinosa Benavides, el más joven de lo que está el día de hoy, ya titulado de cuarto medio de la comuna de San Fernando, médico cirujano, editor, escritor de ciencia ficción, miembro al CIF, y aquí el currículum abunda y abunda. Editor de CH Ediciones, es uno de los grandes nuevos novelistas, narradores chilenos de ciencia ficción, de los más importantes que están saliendo en la actualidad. El currículum da para mucho y seguramente ahí Leo va a jactarse ahora de su gran en Gringolandia. Leo, ¿cómo estás? No, muy bien, muchas gracias, JP. No, el currículum no. Ya dijimos, va a estar médico, escritor y gran aficionado, apasionado por esta literatura. Era ñoño. Que sí, bueno, ahí vamos a conversar. No, pero nuevamente muchas gracias, JP, por la invitación. Yo estoy muy contento de estar también en este panel. Como ya decía Will, la idea es estar aquí, conversar. Como decía Alejandro, esto es lo que más nos gusta. Y bueno, y con Mitchell también, por supuesto. Así que esperemos que sea bien entretenido, fructífero. Y nuevamente agradecido y contentísimo de estar por estos lados. Buenísimo. Ya, hemos terminado la ronda de presentaciones de todos estos guapos escritores que están aquí en este momento. Lo mejor de la representación chilena de ciencia ficción y fantasía, este es como la selección VIP Premium de Alcif que... Vamos a comenzar de inmediato entonces con... me cuestiono que seamos el grupo VIP. No sé. Como, bueno, a mí me enseñaron de chiquitito a echarse. Bueno, como sea, el día de hoy, en este encuentro que estamos teniendo literario de la esquina del Chonchón, hoy nos tomamos el espacio, la ciencia ficción, la fantástica y el terror, pero creo que sería bueno para quienes nos están viendo y que todavía tienen alguna duda, incertidumbre con respecto a estos conceptos, que pudieran ver sus limitaciones, sus limitantes o sus perspectivas. ¿Qué consideran ustedes como lo de ciencia ficción, lo fantástico, lo de terror? Yo creo más que nada para diferenciarlo, por ejemplo, de fantasía, que podría generar como un poquito de incertidumbre, como ya para de lleno en lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que dejo abierto la conversación para que hablemos un poquito de qué es lo que considera usted como ciencia ficción, fantástica o terror, a grande. Hey, tío Will. Parta, tío Will. ¡Ah, te pusieron! ¡Ay, me colocan en primer plano! Ya. Es una pregunta compleja porque en realidad, ya, para comenzar esto, mucha gente tiene muchas miradas distintas respecto de esto y probablemente mis amigos presentados acá van a dar otras alternativas de visión, incluso teórica, de ser el caso. No hay un consenso generalizado, más que ciertos aspectos base que tienden a ser como comunes. Ciencia ficción, por ejemplo, es algo que tiene que tener relación con ciencia, por nombre, por esa nomenclatura, por aspecto en el cual se mueve, también que tenga que existir algo de tecnología, puede ser una, puede ser la otra. Algunos llaman eso tecnoficción y no es ciencia ficción, pero no vamos a entrar en ese detalle que son detalles de nomenclatura constantemente, ¿da? Pero sí que suceda en un ámbito en que exista perspectiva, o sea, una mirada sobre algo que puede suceder a futuro, ¿ya? Y ese es el componente de plausibilidad, o en un ámbito de contrafactualidad en el cual existe un presente alternativo que podría suceder, o que podría estar sucediendo, o que está, ¿ya? Esas son como las fronteras más o menos por las cuales se podría dar como una cierta pincelada a lo que podría ser ciencia ficción frente a otras formas, ¿ya? Porque ciencia ficción se centra en algo que tiende a ser como, comillas, objetivo dentro y verosímil dentro de lo que es la ficción. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser la fantasía, que la fantasía
o maravilloso, como también algunos lo mencionan. La fantasía no es nada más que una resolución de problemáticas ficcionales que tienden a algo como que es irreal y que existe como una especie de componente mágico, de una esencia que es extra objetiva, extra científica y que resuelve esos problemas o que caracteriza ese ambiente donde está. Y en el caso del terror, el terror, bueno, de primera da susto, ¿ya? Genera emociones. El terror se ciñe más como un aspecto dentro de la fantástica que genera cierta tensión, cierto suspenso, cierta emocionalidad dentro de la persona, ¿ya? En la cual se generan muchas hipótesis. Y la hipótesis en función de algo que está tratando de acechar y generar como ese plano de emocionalidad muchas veces negativa que es el susto. Y ahí se va dividiendo en otras cosas, podríamos hablar del horror, etcétera, pero más o menos esa sería como a manera general y sin entrar en mucha nomenclatura que podría ser compleja, cuáles son las fronteras entre tres tipos de textos que están englobados en algo súper genial que se llama la fantástica, ¿ya? Que es algo que no es realista, ¿ya? Pero que tiene su propio mecanismo de poder construir mundos, generar historias, y que la gente las prefiera por lo que son. Y entre medio existen una cantidad inmensa de hibridaciones que hacen que este tipo de separación sea como la más simplificada, porque tiende a ser confuso y la mayoría de las personas, por esta misma hibridación o esta mezcla, se confunden. ¿Ya? Eso podría aportar, sin estar peleando aquí en medio de la... Ale, y desde la escuela, porque los dos somos profe y enseñamos estos conceptos, ¿cómo lo abordamos nosotros? ¿Cómo lo abordas tú en tu caso cuando tienes que explicar ciencia ficción, fantástica, terror o fantasía también, que es un real maravilloso o realismo mágico y podemos seguir ahí una Sí. cantidad de elementos, pero más o menos para ir ya terminando esta parte y entrar ya de lleno a lo que nos convoca, desde la escuela y que quizás puede ser un poco más cercano también a las personas, ¿cómo abordas tú o cómo explicas todo este ámbito de la ciencia ficción, el terror, lo fantástico? Bueno, mira, desde la pedagogía, desde la literatura en general, o cuando uno hace clases de literatura, siempre enseña que esto está relacionado con distintos tipos de mundo, o distintos tipos de mundo en la literatura. Que por una parte está el mundo que es real, que es el mundo en el que habitamos nosotros, y que este mundo se basa fundamentalmente en una verosimilitud, que es como un acuerdo entre el escritor y el lector. Entonces, como que él me cree lo que yo le escribo, ¿ya? Y comienza a suceder que el escritor comienza a jugar con este aspecto de la realidad y empieza a quebrarlo. Y cuando comienza a quebrarlo de manera leve, empieza a aparecer lo fantástico, ¿ya? Comienzan a darse cuenta de los errores que tiene la Matrix. Por ejemplo, que aparecen fantasmas, hombres lobos, y cuando tiene ciertos aspectos del terror, como bien decía Will, y nos da miedo, a eso se le llama literatura de terror. Cuando nos produce extrañamiento, ¿cierto? Nos sentimos como que esto no debiera suceder, estamos ante lo fantástico. Ahora, cuando se crean mundos totalmente paralelos y que tienen un fundamento relacionado con lo mágico, ahí estamos con el mundo maravilloso. Y eso es lo que menciona, por ejemplo, Todorov, y uno seguía más o menos como por ese planteamiento, que es como el primero que nos habla de la literatura fantástica, y que establece una serie de rango y todo, pero que no vamos a especificar acá porque habíamos quedado que no íbamos a ahondar en eso. Y luego, claro, viene lo maravilloso, el mundo maravilloso, que es basado en la fantasía, que después de los 70, 80 con los juegos de rol fueron dividiéndose en distintos tipos de fantasía, pero en el colegio uno lo enseña de la manera en que es mundo maravilloso. Y luego, desde la interpretación, no de la magia, sino que desde la ciencia aparece este mundo espectacular que es la ciencia ficción y con sus distopías, ¿cierto? Y sus interpretaciones de los futuros posibles, ¿ya? Entre otras cosas.
No sé si aclaro lo que Juan Pablo señala, pero eso es a grandes rasgos lo que uno aburre a los chiquillos en clase. Sí, habría que preguntarle a los alumnos si les quedó claro o no. Bueno, pero comencemos de lleno. Vamos a empezar con Leo y con Michelle, dos grandes exponentes actuales de lo que es el ámbito de la ciencia ficción chilena. Es del cajón. Estamos viviendo la época de oro de la ciencia ficción nacional. ¿En qué parada estamos? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Porque siento, a modo personal, de que desde hace unos 5 años atrás hasta en la actualidad se está masificando el ámbito de la ciencia ficción, el ámbito de la fantástica y el ámbito del terror en nuestro país, no solamente a través de nuevos escritores y nuevas obras, sino también a través de premios y a través de reconocimiento y a través de grandes escritores que están surgiendo. Así que les cedo la palabra, Leo y Michelle, para que puedan comenzar este diálogo. ¿Qué es lo que está pasando en la ciencia ficción chilena en la actualidad? ¿Estamos viendo esta era dorada o no? Michel, dale tú. Yo, en serio. ¿Qué falta yo, de verdad? No, a ver. Bueno, el tema en Chile sí, aproximadamente hace 6, 7 años que ha habido una explosión de exponentes del género, ya sea ciencia ficción, terror, fantasía, lo cual ha llevado a ciertos investigadores también del género. Me aboco ahora a lo que es la ciencia ficción, a denominar la segunda edad de oro de la ciencia ficción chilena, ya que, como lo dije hace un rato atrás y lo dijiste tú también, ha habido una explosión de autores y de autoras de género, lo que también ha llevado a que prolifera también el tema de las editoriales de género, haciendo cada vez más competitivo en cierta medida el paupérrimo mercado que hay acá en Chile. Entonces, se escucha mucho desde ciertos lados que hay un tema de que, que hay un tema de no tomar muy en serio el ambiente sci-fi en Chile. O sea que me parece un error. Y se tiende mucho aún, lamentablemente, a divinizar quizás el trabajo de los autores gringos. Si bien tenemos que tener ciertos precedentes literarios, creo que hay ciertos sectores que tienen como su fuente o su norte lo que se hace en Estados Unidos, siendo que en Sudamérica particularmente hay material excepcional, hay autores muy buenos y hay autores super mega potentes, pero que por una extraña razón no se visibilizan. Y esa es una deuda que hay en el ambiente sci-fi de Chile. No sé qué piensa Leo sobre eso. A ver, ¿qué tal? Primero que todo quería decir
que disfruté mucho las explicaciones de Will y de Ale, por si acaso estaba muy atento. De lo que dice Mitchell y de la pregunta de JP respecto al estado en el que está actualmente los fantásticos, en particular la ciencia ficción, que al menos es lo que más, de aquí del grupo quizás lo que más vemos, yo creo que es difícil, yo creo que es súper difícil porque la historia de la ciencia ficción y sus hibridaciones en Chile es larga, es grande, o sea, desde 1870 y tanto. Entonces, yo creo que solamente el tiempo va a decir realmente si esta es o no otro momento, entre comillas, dorado. Ahora, yo sí creo que es un buen tiempo en el sentido de que, en comparación por lo menos con los últimos 10, 15 años, tenemos muchas más plataformas en cuanto a editoriales independientes. Yo me refería a Leo, sorry, Sí, sí, está bien. a la cantidad de obras que se han publicado en los últimos 7 años. Sí, no, claro, sí. Estoy muy de acuerdo, Sí, estoy muy de acuerdo. Es toda un la muy buen momento. importancia de las obras, claro. Sí, y yo creo, y eso le quiere decir que lo bueno que tiene este momento en particular, que es lo que es lo que dice Mitchell, que lleva a que muchos se atrevan a decir que es un momento dorado nuevamente, es por un lado esta gran cantidad de nuevas editoriales independientes, que ha sido muy bueno, y a la vez estas situaciones como esta, ¿cierto? Que la comunidad como tal, encuentro yo, se ha fortalecido y a la vez se ha expandido, ¿cierto? Ya no está esta cosa meramente endogámica, como dijera alguna vez Baradí, del género mismo, sino que estamos empezando a abrirlo, está llegando más gente, entonces yo creo que esa expansión está permitiendo a la vez que se cultiven nuevas cosas, que se descubran nuevos elementos, y en ese sentido creo que efectivamente es un buen tiempo. Ahora, lo que dice Michel con respecto a la deuda quizá a nivel nacional de la exposición de los autores, yo creo que es difícil abarcarlo por dos elementos. Uno, porque al menos yo tengo esta versión, quizás media pesimista, pero de que yo creo que esto inevitablemente es un nicho pequeño, entonces ya exponerlo ya es difícil per se. Pero por supuesto, después está por otro lado de hasta qué nivel en Chile se potencia en general la cultura, recordando aquella frase hace poco, ¿cierto?, hablando de cultura. Entonces, difícil de poner la balanza. Pero sí estoy de acuerdo con que son al menos buenos tiempos, tiempos en los que se pueden hacer hartas cosas y el tiempo juzgará si es que este periodo se consolida de una forma específica o no, creo yo. Si es que fuimos dignos o no. Exacto, exactamente. Solo el tiempo dirá si fuimos dignos o no. Sí. Eso. Pero están viendo que cada vez más lectores de ámbito de ciencia ficción, no necesariamente sean escritores. Y eso es bueno. Yo sé que vuelvo al tema, Ale, porque estamos con controles de lectura, qué sé yo, y todo lo más. Lo vemos con los chicos, con los estudiantes de estas nuevas generaciones que les gusta, les seduce harto el ámbito del terror, el ámbito de lo fantástico, el ámbito de la ficción. Porque si unas cosas que hayan escritores, pero hay otras cosas que estén los lectores ahí listos para atentos para poder ver las obras que están pasando. Entonces, quiero extender esta invitación a Wilber y a Ale a que comenten qué está pasando de la ciencia ficción en la actualidad. Después vamos a hablar del terror y vamos a hablar de la fantástica, pero la ciencia ficción en Chile, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo ven la realidad? ¿Cómo la ven desde sus puntos de vista? ¿Qué es lo que pueden encontrar? Mira, yo creo que, bueno, coincido con lo que señaló Michelle y creo también que está influenciado un poco desde los años 70, con el tema de los juegos de rol, con el tema de las películas y de los videojuegos. Creo que eso ha influenciado un poco que las nuevas generaciones estén vinculadas, sobre todo con respecto a los videojuegos y a la literatura que viene del extranjero. Como dice Michelle, quizá no es de buena calidad a lo mejor lo que se presenta desde afuera, pero no deja de motivar a lo mejor a los chicos en la actualidad, ¿ya? Y vuelve modas, pues hay modas aquí de leer, ¿cierto? Ahí están las maquinarias. Exacto, claro. Ahí están las maquinarias de las multinacionales. Claro. Y de hecho, obviamente, eso la maquinaria de las multinacionales, como dice Michelle, provoca estas modas. Y estas modas hacen de que
también se vayan interesando en la literatura de ciencia ficción de acá de nuestro país. ¿Mm? Ahora, eso responde a un planteamiento filosófico como más profundo. O sea, ¿por qué la sociedad está tratando de buscar una distopía, por ejemplo, porque está tratando de evadirse de la realidad? Ya, porque, pero eso ya estaríamos hablando del género de la fantasía también y de la fantástica también. ¿Mm? Que eso Claro. también hay un planteamiento con respecto a eso. ¿Mm? A ver, mi pensamiento al respecto es el siguiente. Existe hoy, a diferencia de antes, ya, antiguamente la gente que le gustaba este tipo de literatura, o este tipo de literatura en general, éramos vistos como bichos raros. Ya éramos Como como ñoños. sé que a Leo no le va a gustar esta comparación, pero éramos Y yo vistos como Sí, X-Men. palabra. deben decirnos ñoños. Los nerds, Como, los nerds, como ñoños, Sí, por favor. los nerds. yo creo que el de la. Ay, esta gente generación X. Mi generación era nerd. Ya. Yo voy a defender a los millennials. No, está bien, adelante, por favor. El punto es que, a diferencia de antes, hoy existe un ecosistema que como que facilita el hecho de que la fantástica esté presente constantemente y se esté manifestando en muchas cosas distintas. ¿Ya? Nosotros que estamos como en los 30, 40 años, cuando estábamos jóvenes éramos bichos raros. ¿Ya? Mitchell, ¿te estoy dejando más joven o qué? Ya, bueno. Ya, nosotros que éramos estudiantes en esa época, éramos agentes extraños dentro de los cursos, qué sé yo. Pero a medida que nosotros fuimos creciendo, las generaciones posteriores fueron recibiendo más influencias relacionables con todo esto que las que tuvimos nosotros. Por ejemplo, está todo el boom de la animación japonesa, ya a mediados de los 90. Antes hubo, obviamente, pero no con tanta asiduidad. Está el tema del boom también de los cómics. Es porque está todo el merchandising también. Hay merchandising, de verdad. Está el tema del cine dando vuelta, etcétera. Entonces, se generó como eso. Hay que sumar también una generación que antes del 2010, dentro del ambiente outsider en el cual ellos se manifestaban, harto lucharon varios, ¿no? Algunos más que otros tal vez, para posicionar de alguna forma la ciencia ficción. ¿Ya? Muchos de ellos murieron en el intento. Bueno, ahí eso es un análisis que podríamos hacer en otro momento, en otra circunstancia, pero se generó un estrado en el cual incluso la ciencia ficción llegó a aparecer, y Juan Pablo y Alejandro van a confirmar eso, llegó a aparecer incluso en los textos escolares de los chiquillos en ciencia media, ¿ya? Como unidades puntales. Ya por ahí por el 2014, imagínense que había una unidad de robótica en el libro de lenguaje, segundo medio, en Santillana, que hablaba de ciencia ficción, ¿ya? Y robots. Y le da un sitial importante a Hugo Correa, que Hugo Correa, para la gente que no lo conoce aún, Hugo Correa, el gran impulsor, el gran exponente que tenemos nosotros de ciencia ficción chilena a nivel internacional y reivindicable constantemente. Ojalá que sea mencionado infinitas veces porque el hombre lo merece. Y él fue posicionado dentro de esta unidad al mismo nivel de Philip K. Dick, de Asimov, etcétera, ¿ya? Con un cuento incluso. Eso ya, el hecho de que se haya insertado la ciencia ficción nacional dentro de lo que es el currículum nacional, eso ya es un indicador de que algo distinto estaba sucediendo ahí, ¿ya? También está el emerger de toda esta editorial independiente. Existen varias, Michel es representante de una, pero existe también Ignición, Fénix Dorado, etcétera, ¿ya? Catartes también. Existen muchas. Puerto de Escape, que hizo una labor importante, Marcelo Noa, al reconstruir la ciencia ficción nacional y darle como un sentido. Eso fue previo al 2010, previo al 2012. Darle Puerto de Escape, que hoy en día es la editorial, así con todas sus letras, la más importante de ciencia ficción y de género en el país. La más importante. Podemos decir perfectamente que de las editoriales de género en el país es la más grande. Tiene un catálogo de 70 obras de ciencia ficción. O sea, en 15 años. O sea, es una editorial puntal sí. del género en Chile.
Sí, de hecho, Puerto de Escape, previo al 2010, yo creo que hizo una labor muy importante porque generó 3 obras que de alguna forma fueron como relevantes dentro del posicionamiento de la ciencia ficción. Una es Año Luz, mapa estelar de la ciencia ficción chilena, que lamentablemente no está disponible, pero en su momento, y quienes lo puedan optar por último en biblioteca, léanlo por favor, porque la labor que hace Marcelo Novoa ahí trata de reconstruir o reunir las obras de ciencia ficción que estaban presentes desde muy antiguo, como señalaba Leo, desde 1890 y algo, 75. 75, sí, a finales, Ujú. y hasta, hasta la época inmediatamente anterior a la antología, dándole un sentido, dando explicaciones contextuales, revitalizando el tema de Hugo Correa, etcétera. En ese momento también estaba Roberto Plisco, un gran coleccionista que también ayudó a revalorizar ciertos escritos que estaban casi perdidos, ¿ya? Y Omar Vega también fue otro exponente también de lo que el movimiento fue que a traer a la palestra ciertos escritos que estaban perdidos. Entonces, eh, esa obra, más Alucinaciones TXT, que fue como una continuación en la cual se trató de dar una descripción de cuál era el movimiento de ese momento en ciencia ficción nacional, y también una obra que es atemporal, inmensa, profunda, y que lamentablemente tampoco es de mucho acceso, que es Segunda Enciclopedia de Tlön, que mostró un tipo de ciencia ficción que era mucho más elaborada tal vez que otra, ¿ya? Más profunda, que mostraba hacia afuera que el hecho de una buena escritura en ciencia ficción era posible, así como se había hecho con Hugo Correa, y que no había que mirarla hacia desde un punto de vista como negativo. Entonces, esas 3 obras y la labor de Puerto Escape fueron como antecesoras de todo esto. Entonces pasa esto, que la ciencia ficción está presente en los textos escolares. eh, Existen editoriales independientes bastantes que siguieron la estela de Puerto Escape, que es la más antigua, ¿ya? Que dan la sensación de que existe un interés por producción de texto, y también existen exponentes que van hasta editoriales, generan también editoriales, ¿ya? Y propagan esto. Y ahí aparece el fenómeno que mencionaba también Mitchell, ¿ya? Que era el tema de que a mayor producción se veía que había algo distinto. Yo concuerdo con Leo en el hecho de decir que tal vez no podemos señalar que esto es una edad de oro, porque hay muchas características que habría que evaluar respecto a eso, ¿ya? Pero sí que una época bastante distinta a las que habían anteriormente, ¿ya? El proceso, no podemos señalar con más certeza algo más en función de eso, porque tenemos el grave problema para la persona que no sabe que la ciencia ficción antiguamente, ¿ya? Era de nicho muy pequeño, y muchas obras se han perdido, ¿ya? O están a la espera de que alguien las encuentre. Entonces no sabemos si es que en otra época también hubo harta producción. Eso está en una hipótesis, en un signo de interrogación que el tiempo va a decir si es que es así o no. Pero en este momento, así tal cual, desde un punto de vista académico, porque hubo el encuentro de ciencia ficción literario y de fantástica en Santiago, que lo organizó Letras de Chile, Corporación de Letras de Chile, la U de Chile, la U Católica, la Adolfo Ibáñez en su momento, y después la Universidad de Magallanes en el segundo encuentro, donde hay una preocupación de la academia y de los teóricos de la literatura por esto que está sucediendo, en que los lectores están yéndose de las recomendaciones que ellos dijeron, ¿ya? Porque ese es el tema. Hay una preocupación porque las recomendaciones que normalmente ha dado la academia de lectura no son las que los lectores están siguiendo hoy, y su interés es distinto al de ellas, y por eso están enfocándose en eso. Todo ese conjunto de cosas nos da a pensar que la ciencia ficción se comporta de una forma totalmente distinta a nivel nacional de lo que antes pudo haberlo hecho. Eso, según mi parecer. De hecho, Oye, yo con lo que quiero... dice Wilber, sorry, presentamos una ponencia el año pasado en la ISPACOM número 50 en España, en Valencia. Ujú. Fue una ponencia que la armamos con Wilber, la presenté yo allá, y
y habla precisamente sobre eso, sobre la nueva edad de oro de la ciencia ficción chilena. Qué bueno. Estamos igual a la espera de eso, como lo dice Wilber. IPACON, para que sepan ustedes, IPACON sería la convención de género fantástico más importante que existe a nivel hispanoamericano hoy. Como para más o menos mencionar el hecho de que a ellos también les haya interesado el hecho de conocer más o menos cuál era la panorámica de la ciencia ficción actualmente acá en nuestro país. Eso. Claro. Oye, Yo yo quiero- quiero... Ah, sí. Dale, Leo, dale nomás. Solamente continúa. para reforzar lo que comentaba Will, sobre todo, para motivar a la gente que esté viendo por estos lados, que lo que decía Will de la importancia de Hugo Correa y de ese periodo de los años 50, 60, que es cierto, en nuestra época dorada, o al menos casi dorada, que sepan que igual hay libros que se han reeditado, por ejemplo, Hugo Correa, lo pueden encontrar por Alfaguara, recomendado, o sea, no es quizás libros perdidos, por lo menos estos, así como también Elena Aldunate, de ese tiempo también, que Editorial Inbunche está reeditando harto también, para que sepan que lo puedan encontrar. Y por supuesto hay otros que no son tan fáciles de encontrar, como Hilda Cádiz Ávila, pero que también es de ese periodo, por si acaso y por si les interesa. Y de años Digo, paréntesis, Hilda Cádiz para usted, Lebu y la región de Biobío, importantísima, porque ella es su escritora de ciencia ficción y que ojalá ustedes la puedan retomar para poderla reposicionar de nuevo y recuperar sus textos. Eso, Bueno, de hecho, eso la ciencia ficción se lo debe. Bueno, de hecho, esto era de... Gracias, Will, porque en verdad era un mensaje subliminal solamente para decir que alguien reedite a Hilda Cádiz. No, sí, porque o sea, yo siento que de los cuatro quizás grandes de los 50, Hugo Correa, Aldunate han sido reeditados, Antonio Montero también, pero Hilda es como la que nos va quedando que alguien vuelva a sacar este librito en un formato quizás accesible hoy en día sin tener que estar buscando entre los recovecos de por algún lado, así que hay alguna copia antigua, para que sepan. Y Años Luz, también lo que decía Will, solamente quería mostrarse, pues algún día lo encuentran por ahí para que no pierdan la oportunidad, si lo encuentran en una librería de viejos, no es tan fácil de encontrar. Y eso, quería aportar Leo, visualmente Leo, mira, a la situación. A ver, ¿qué? para los que lo puedan encontrar en alguna feria, bueno. la primera edición de Los Altísimos. Bueno, aquí tengo la más moderna, pero... Pero esta huele a Si viejo. esto se transforma en competencia... Mira, huele a viejo, mira. Oh, uf. A ver, voy a leer La este tercera libro. edición de Los Altísimos también. Escucha, yo tengo solo este, pero si quieren lo voy a envejecer un poquito como para estar a tono. Y digo que es de una edición muy antigua. Voy a mostrar esto, no sé si se puede ver por ahí. A ver, Ya, ahí, Leo, muéstrala nomás. Ya. 1929. ¿Qué tal? Este no, este es de la época más Muy antigua. bien. Ernesto Silva Román. Y lo Otro gran saca autor, solamente pero porque no- nadie más lo va a poder tener. Y porque nadie más lo Por tiene, eso. ¿cachai? Lo tiene en una significó- caja fuerte. Lo tiene en una caja fuerte. Ah. Sí, voy a volver a ponerlo en su guarida así que para que me cambien de pantalla. Ya. Bueno, ahí Bueno, ya pero- le puse abajo 7 llaves. Confirmando lo que decía Wilber o el tío Will, como le decimos nosotros, confirmando lo que decía porque es verdad, en séptimo básico ya vienen las unidades de ciencia ficción, viene en tecnología también viene el ámbito de los proyectos, la robótica, se está empezando a hablar desde la escuela, aunque no lo crean, no solamente desde la academia a nivel ya más grande, sino desde la escuela, se está hablando mucho. Y yo que tengo un par de talleres literarios con los chicos, les fascina el ámbito del terror, les fascina el ámbito de la fantástica, les gusta mucho el ámbito de la ciencia ficción. Por lo tanto, son tres grandes géneros que están ya volviendo a tener quizás el lugar que siempre debieron tener. Lo que pasa es que a nivel de la academia, así como chilena, de escritores, todavía no nos quieren ceder ese espacio, pero en fin, nosotros nos podemos tomarlo como lo hacemos muchas veces. Queremos... Juan Pablo, yo eso quería destacar.
Que, por ejemplo, ¿Sí? nosotros hemos estudiado literatura y hemos estado leyendo igual revistas literarias en general, como la que está acá en Conce, la Ateneas y todo, y nos damos cuenta que no hay profesores especialistas como de análisis literario de la ciencia ficción, como expertos en el rubro de la ciencia ficción. Por ejemplo, en las universidades no se toma un electivo de ciencia ficción, por ejemplo. No se dictan esa asignatura. Que igual eso yo creo que de alguna manera tenemos que hacer el llamado, porque si se está enseñando en clase, ¿cierto? Desde séptimo básico y también en enseñanza media, la formación, por ejemplo, de profesores o de literatos tiene que tener su asignatura y con sus especialistas que dicten cátedra de ese tipo. No sé, creo yo. Entonces, igual yo creo que hay que no solamente escribir, sino que también hay que analizar lo que está escrito. No sé qué opinan ustedes, yo ahí dejo la pelota. Sí. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. O sea, bueno, quizá aquí voy a hablar yo como un outsider, como porque mi formación en términos universitarios médica, no literaria propiamente tal, pero como un externo en ese sentido, yo igual disfruto harto de repente encontrar investigaciones, artículos, como dice Alejandro, como lo que falta, como que uno igual agradece cuando encuentra eso, como Claro, artículos académicos que son súper interesantes, que uno va a ver quién está analizando, como cuando uno lee a Macarena Areco, Macarena Cortés, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo con esa perspectiva también, que si bien hay que escribir harto, seguir cultivando la escena en el término creativo, está bien, ¿cierto? O sea, el impacto de que se sume también la academia o al menos la publicación de ese tipo de elementos contribuye bastante también. O sea, le da ese peso que me imagino que es lo que Alejandro también quería decir, ¿no? claro que sí. Continuando con lo que estaba señalando, la idea ahora es apuntar justamente al ámbito de lo fantástico y del terror. Ya hemos visto ciencia ficción. Veamos el panorama ahora desde el terror chileno y desde fantástico. ¿Cómo está la situación en la actualidad? ¿Qué grandes temáticas se están tomando? ¿Hacia dónde creen que va a apuntar o hacia dónde debería apuntar? Yo siempre he pensado que Chile es un lugar muy tétrico, tiene mucho espacio, muchos lugares para generar desde acá una identidad muy buena, por ejemplo, desde la mitología chilota, desde todo lo que hay en la Patagonia, lo que hay en el norte de nuestro país, y harto material de donde poder rescatar y poder elaborar los escritos. Entonces, la pregunta la dejo abierta para todos los que están acá presentes. ¿Qué es lo que está pasando con el terror y lo fantástico en nuestro país en la actualidad? En el caso del terror, ¿ya? Los focos, por lo menos lo que resuena más en este momento, y me disculpa si alguien si es que no parece como suficientemente identificado, ¿ya? Son alrededor de 4 focos más o menos. ¿Ya? El primero, el hecho de la labor que hace Patricio Alfonso, en el cual él genera literatura fantástica con mucho sentido en lo que es el terror clásico, ¿ya? En el hecho de generar las sensaciones, sin tanta como tal vez un ámbito como meramente plástico y descriptivo, sino que también se esfuerza por el hecho de generar la tensión que existe dentro de la fantástica también, ¿ya? Por un lado está él, que es un buen exponente del género. Por otra parte también está todo el movimiento que está haciendo Catarte en Arica, en el cual su foco es terror. ¿Ya? También ellos exploran ciencia ficción y otras formas de fantástica, pero el terror está muy presente y está relacionable mucho con lo que es el factor del splatterpunk, que sería como un tipo de horror en el cual lo más importante como es todo este aspecto gráfico que existe dentro de una historia. ¿Ya? Es como un Gargantúa Pantagruelo, pero desde el punto de vista de lo que es el terror, la exageración, ¿ya? de las formas. Está por ahí también Jesús eso. Diamantino también está haciendo una labor en el terror súper fuerte. Exactamente, Jesús Diamantino él es un gestor cultural
que está potenciando constantemente, incluso desde el punto de vista de la academia, porque él también creo que es doctor en literatura. Sí, sí. Él está haciendo constantemente talleres de formación, talleres de escritura de terror, y también está generando instancias en las cuales se está conversando lo que es el género del terror acá en este país. Desde el punto de vista de la atmósfera de lo que es el terror, también es importante la labor que está haciendo Sergio Fritz en algún punto, porque él genera un tipo de literatura que, si bien no es ficción, ¿ya? Entendida como algo literario, pero sí que está haciendo una descripción de lo que es la panorámica de esa especie de realismo fantástico de terror que existe dentro de nuestro ecosistema como país, la mitología y todo Una eso. de las últimas obras que sacó Fritz con Pablo Rumel, que quiero la cabeza de Bram Stoker. Bueno, También ahí está los antologadores fueron Ignacio Fritz y Pablo Rumel. Sí, También están trabajando harto el terror acá en Chile. Ahí está. sí. Quiero la Ahí cabeza de... está antologado Don Mitchell. Sí, también, sí. Sí. Mitchell también ha lanzado una obra que es La Maldición Fuerte, que también sí. se ocupa un poco de rescatar el tema del horror, ¿ya? Con el tema del grafismo y la expresión corporal de lo que es el horror más lo que es el texto. Entonces, se mueve como en esa dinámica, se está moviendo el terror hoy y está generando escuela en este mismo momento, ¿ya? En el Michael terror Rivera también tiene bastante años trabajando lo que es el horror también. también. Qué bueno que lo señales, Sí. porque y en el terreno de la fantástica, hay un polo importante que lo que es en Temuco con la labor de Carlos Lloró. Él está generando un ecosistema de escritores al respecto en ese polo, y él es un reconocido autor que fomenta ese tipo de género en este país. La fantástica así, seca, sin edulcorarla, sin llevarla como a la ciencia ficción, qué sé yo, o lo fantástico, como lo mencionas también. eh, ha tenido cierta tradición durante el país, pero siempre hay un ámbito de hibridación, ¿ya? Marco Fabián Cortés también es un autor que navega por la senda de la fantástica, pero trae esa fantástica hacia lo que es la ciencia ficción. Y tradicionalmente también había un exponente muy importante que era Héctor Pinochet, sin relación con una persona con el mismo apellido, eh, que Porque también eso es él, terrorífico. claro, exacto, no, Da miedo, da miedo. exactamente, Y no, por eso eso, sí que da miedo. por eso. Entonces, él también en los años 80 fue un exponente que ha sido rescatado, de hecho, hace no mucho, hace como ahora unos 10 años, qué sé yo, que fue rescatado por la editorial Simplemente Editores, reeditando su obra. Más o menos por esos lados se navega lo que es la fantástica y el terror. No sé si mi compañero, aparte, por ejemplo, de lo que mencionó Mitchell, pueden agregar más cosas. Actualmente, yo creo que Francisco Ortega igual está jugando un poco con el tema de la fantástica, donde vincula estas leyendas de cuento con como descendiente de Pedro Urdemales y que cuenta estas leyendas de campo y que está constantemente jugando con esto de lo que es real y lo que es ficción. Yo creo que él roza mucho el tema de la fantástica aquí en Chile y que es éxito de venta igual. Mira, de hecho él en el último libro que sacó, lo sacó con nosotros, con Siech, Sí, y Historia Monstruosa de Chile, y esta obra es de terror. O sea, son 4 historias y son súper explícitas. Y él me decía que esta obra en particular no la hubiera podido publicar en otro lado. O sea, no lo hubieran dejado publicarla en Planeta o en otros sellos más grandes, porque es bastante explícita, súper sangrienta, súper freak. Así que para que le echen un vistazo también.
Podríamos dejar no hay después problema. en los comentarios, que ya voy a ir a ver los comentarios de los que están dejándonos, quienes nos están viendo. Yo sé que varios de ustedes también están ahí en Facebook también comentando. Podría ir dando como recomendaciones de los que estamos hablando, los escritores, porque sería bueno también extender, porque la invitación está abierta porque hay muchos escritores y escritoras chilenas y chilenos que están acá viéndonos y que quisieran también ser parte de este proceso de conversación que estamos teniendo. La pregunta, vuelvo a replantearla, no sé cómo viene Chile y el terror, ¿ya? Porque generalmente se asocia mucho a Chile desde el colegio, y perdón por seguir hablando acá, pero lo más referente, y de ahí viene todo esto, los chiquillos salen con esa cultura y se quedan con esa cultura literaria, muchos que después no leen nunca más un libro, pero se quedan con lo que le enseñan en los colegios. Y se queda con que Chile es un país de poetas, país de poetas, país de poetas, país de poetas, y no sale de ahí. Pero sin embargo es bueno explorar estos nuevos rincones y sobre todo generar un ámbito de identidad, un sello, y siento que acá hay muchas leyendas locales, leyendas urbanas, mitos acá, que son muy terroríficos. Por ejemplo, el Imbunche, que está en Chiloé, es un mito que da perfectamente para una novela, un relato, un cortometraje, una película, pero algo del ámbito del terror, incluso del horror, por todos los condimentos que tiene. Entonces, la pregunta se lo vuelvo a extender. ¿Qué es lo que está pasando con el terror? ¿Qué se debe a que ha costado acentuar este ámbito y todavía nos sigue invadiendo la cultura de afuera del terror? Ya, sobre todo la anglosajona, nos sigue invadiendo mucho eso, pero ¿por qué no empezar a ver lo local? Porque acá hay historias tan extraordinarias como las que podemos ver en Gringolandia o en cualquier otra parte. Entonces, le extiendo eso para seguir conversando en el ámbito del terror también. ¿Cómo ven el panorama, ya alejándonos de los escritores, sino como proyectando? ¿Qué es lo que deberíamos hacer o hacia dónde debería apuntar el terror en el ámbito nacional? Como lo que mencionas tú, ¿ya? Es importante porque resulta que posiblemente, ¿ya? No existe como un posicionamiento mucho más extenso de lo que es, por ejemplo, el tema del terror. Uno, porque se arrastra lo mismo que arrastra o arrastró siempre lo que era la literatura que no era realista. El hecho que sea de pura evasión no era bien visto dentro de la cultura académica e intelectual. ¿Ya? Eso es el primer elemento que yo encuentro que podría ser el hecho de que tal vez no exista un posicionamiento como el que debería de existir de forma interna. Y el otro es por naturalización. O sea, en muchos lugares, y en particular la gente que no está en ámbitos urbanos tan densos como Santiago, nosotros nos hemos dado cuenta que existe toda una forma de entenderse con el ambiente que se traduce incluso en historias que son de corte oral dentro de la familia, ¿ya? En las cuales no hay una división clara entre lo que entendemos como realidad objetiva, ¿ya? Y social, y el otro elemento que era que es lo que se podría considerar como extraño, ¿ya? Y ahí se genera constantemente un vaivén entre ambas cosas, y eso hace que tal vez por el hecho de verse como natural dentro del ámbito rural, o de las ciudades que son semi-rurales o que en el cual hay un contacto entre eso rural y la ciudad, hace que en realidad no sea necesario tal vez una expresividad eh, física, ya material, de esto que en realidad suena como extraño y que incluso atemoriza, porque ya es un tratamiento normal de diálogo constante de tipo oral, y se queda en ese estado y se rescata a partir de la mitología, pero que de alguna forma sigue siendo atractivo para las personas porque hay productos que han
aparecido durante todo este tiempo, de corte incluso audiovisual, que son netos de la idiosincrasia chilena con respecto al terror o al suspenso, como por ejemplo El Día Menos Pensado. No sé si se acuerdan Ajá. ustedes. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Sí. En el cual había mucha de la historia del mito de esta canción, perdón, de este programa. En muchos de los capítulos no dejan de ser historias que en todas las familias se cuentan, pero reelaboradas de una forma tal que en realidad ofrecían una nueva perspectiva de algo que estaba sucediendo allí y que trastocaba lo que era lo comúnmente visto. Entonces, Nadie hacía presagiar que íbamos a estar encerrados meses y meses. Claro. claro, Falta el humo. Claro, así como, entonces es como el juego como de las dos cosas. Yo creo que por ahí va la cosa. Entre ambas cosas. Por una parte que se arrastra el terror junto con todo lo demás por esa necesidad tal vez de la intelectualidad en la cual no lo observa de otra forma más que evasión, o no lo observaba así hasta hace poco, y el hecho de que en realidad es tan natural en ciertos contextos y contornos y se cuenta constantemente, y hay una tradición al respecto, indirecta, por decirlo así, que en realidad no es necesario tal vez transformarlo en texto. Puede ser, pero eso es una hipótesis personal. ¿Ya? claro. Y eso en Yo todo coincido. caso, Oh, perdón. sí. Que yo iba a decir que lo que comentaba Will, además, bueno, Will ya hizo una buena línea temporal de exponentes chilenos también actuales, pero ese tema del mirar quizás en menos al terror, también no solo ocurre, yo creo, acá también, o sea, es como mirando el hemisferio norte pasa también lo mismo, ¿no? Es como el caso de Stephen King, que, que por muchos años fue ninguneado, incluso en todo el mundo angloparlante, hasta que finalmente ya el tipo logró abrirse camino a la fuerza. Pero por mérito, por supuesto. Entonces yo creo Hasta que, que se claro, rindieron a su encanto. exacto, o sea, yo creo que también, claro, pasa, es algo quizá Claro. transversal a todo el mundo de lo fantástico y quizá en el terror mismo se ha hecho más patente por esos ejemplos foráneos que tal vez repercuten también por estos lados. Yo quería agregar también el comentario de que yo creo que el terror también tiene este tema, esta ventaja de que se hibridiza muy bien también con el resto de los textos. Siento que el terror, por ejemplo, en particular, funciona muy bien también con la ciencia ficción, cuando se unen, ¿no? Más allá de solamente el horror cósmico, ¿cierto? Que es como el clásico ejemplo. Pero más allá de eso, funciona. Y creo que en ese sentido también son plataformas que tienen esa potencialidad, sobre todo acá, de potenciarse de un lado a otro, ¿cierto? Y tratar de cautivar quizás a lectores de ambos bandos. Estoy pensando con lo que decía Mitchell, por ejemplo, en Vintage Pulp, en la colección, donde está Ortega con su relato de terror, pero también hay otros relatos de ciencia ficción. Sí. Y, por ejemplo, a mí, que soy un lector no tanto de terror, situaciones como esas sí me llevan a leer esos libros. Entonces, Aunque no tiene te esa gusten. gracia. Aunque no me gusten, o sea, aunque no me sea lo que me llama en primera instancia, ¿no? Entonces, quizá esa potencialidad funciona, esa complementariedad. Y también ahí, por supuesto, se suma el tema de los nichos y los gustos, que uno dice, pucha, es que se lee poco, o algo, o lo que estaban comentando. Y también, además de la visibilidad, por supuesto que es difícil porque son nichos particulares. Y la literatura fantástica y de género tiende a presentarse bien encapsulada, como esto es esto. Claro. Entonces tiene también esa dificultad, ¿no? Pero eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía JP, o sea, Chile tiene mucho de dónde agarrar, de dónde tomar elementos locales, o sea, yo creo que tenemos una cantidad de cosas inagotables. El que tomemos de elementos forasteros yo creo que es más una cosa de la influencia más patente, más rápida, más sencilla, pero si quisiéramos, yo creo que a nivel local tenemos material para hasta el fin de los tiempos. O sea, Así que, la influencia parte por la televisión en los años 60 claro, que en Chile. Claro. ¿Cachai? Bien, nos llenaron con series, sí. Sí. serie gringa. Pero como tú bien dices, material local hay para lo que quieras. O sea, es cosa que te dé una vuelta a la zona central, para el interior, y hablar con la gente de ahí y te va a contar un millón de
historias sobre el diablo, sobre el tuetué, sobre las brujas, sobre los árboles, sobre las plantas malignas, plantas venenosas, sobre la serpiente que te aparece en la noche, o no sé, ¿cachai? Que en cierta medida siento que hoy se está tomando en cuenta para la creación fantástica, pero Sí. faltan unos años más, eso sí, ya, para que el tema de identidad propia sea Sí. Ahora, más, más patente en este caso. sí. Yo, por ejemplo, yo le pregunto, que, por ejemplo, aprovecho la instancia, a ver, y también le invito a que me diga usted, eh, cuando hemos dicho, recién cuando hablábamos de la ciencia ficción chilena con este posible periodo dorado nuevamente, yo les pregunto a ustedes, que quizás saben mucho más de terror que yo, desde su perspectiva, ¿ustedes sienten que el terror está teniendo una contraparte similar a lo de la ciencia ficción? Y que tal vez yo no conozco, o Sí, ustedes creen definitivamente. que va un paso todavía, que la ciencia ficción quizá ha logrado más comunidad versus el terror, no sé cómo lo ven ustedes. Yo Sí, creo, sí. sorry, sigue nomás, sí. Mira, yo creo que responde más allá que a lo mejor a la venta de libros y cosas así. Yo creo que apunta a una necesidad como esencial de la especie humana. O sea, vivimos en una etapa histórica en la cual los seres humanos estamos en descontento con respecto a nuestro entorno, a nuestro modelo económico, estamos descontentos con respecto a nuestra vida y eso hace que nosotros logremos o queramos de alguna manera evadirnos de la realidad. Y esa evasión apunta a si optamos por la ciencia o optamos por la fantasía, por la magia. Y yo creo que por eso Estamos se está constantemente potenciando. rodeados de monstruos. Siempre. Exacto, exacto. Pueden ser, por ejemplo, como decía Michelle, el monstruo va a estar en el campo, te lo van a narrar, te van a decir que fue el diablo en sus distintas formas, pero está ahí, vamos a necesitar escaparnos, vamos a necesitar salir de. Y claro, a los que no compran el cuento de lo mágico, lo van a hacer por el otro lado, por el lado de la ciencia, ¿cierto? Y de lo que nos depara, ¿cierto? Alguna tecnología futura o alguna tecnología pasada también, pues, que puede ser, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va. Creo que una cosa no puede crecer sin la otra. Creo Sí, que está la es verdad. necesidad de evasión y de ahí está el juego de si somos fantásticos o si somos ciencia ficción, ¿ya? Que sería fantasía y ciencia ficción. ¿sí? Y ahí está el terror, obviamente, vinculado. Ese es mi punto de Fantasciencia, vista. como se ha Sí, escuchado por ahí quiero también. decir que, Fantasía, claro oye, que es más... me ¿sí? gusta mucho eso que dice Alejandro, porque en cierto modo quizá el teorizarlo de esa forma también explica el por qué inevitablemente donde surge uno de estos mundos de la fantástica, ya sea ciencia ficción, terror o fantasía, siempre aparece el otro, porque siempre aparece el primo, siempre aparece siempre, ¿no? O sea, por lo menos a mí me pasa, a veces me río con Will cuando comenzamos estas cosas, ¿no? Que uno dice como, si uno arma un festival de ciencia ficción, haga lo que haga, va a aparecer un porcentaje de fantasía, un porcentaje de terror. Ahí llega un Hay una elfo, ahí llega un cosa... monstruo. Exacto. No, o sea, pero lo encuentro, me gustó mucho la forma en que lo dice Alejandro, porque yo te decía, qué extraño igual, como que siempre estén. Pero tiene mucho sentido lo que dice Alejandro, de que en cierto modo es porque es un crecimiento que inevitablemente uno va tirando al otro, o sea, van por esa Exacto. necesidad intrínseca humana. Es Porque es como, transversal, porque es lo mismo que exacto, eh, exacto. lo que decía él, de que eh, eh, desde cierta época en adelante, ¿cachai? Se potenció Mm, mucho, por ejemplo, el cine fantástico, ¿cierto? mm, Empezando por la ciencia ficción, pero eso empezó a llevar también a los subgéneros, ¿cachai? Se potenció también el cine de fantasía, sagas de Harry Potter, y ahí también se empezó a potenciar el cine de terror. Claro que mm. sí. Y acá en Chile tenemos, bueno, por ejemplo, a este cabro que hizo Sangre Eterna, Sí,
Se me olvida el nombre, weón. Holguín. Holguín, ¿cachai? Ah, Que él empezó a abrir el cine de género en Chile. Felipe Tapia te retaría, pero sí, dale, está bien. No, ¿Cachai? sí, sí. Y ahora último, Inti Carrizo, que sacó Mm, una película que se llama Noche, mm, que es de ciencia ficción terror también. O sea, estos avances, estos empujes, estas tiradas de carro mm. nos sirven a todos al final, siempre. Sí, sí. No, O me gustó sea, mucho esto. O sea, es como que intentar dividir lo fantástico es como intentar dividirnos nosotros. No, o sea, es un tema de... Me gustó ese abordaje, ¿no? Por el tema de la condición humana que decía Alejandro. O sea, sí, 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 me sí. gustó ese concepto. O sea, lo humano es tener un poco de todo. Entonces, Sí. el pretender que uno puede avanzar desde un lado dejando el otro de lado o algo así, no va a funcionar. Va a ir No, no todo... sirve, no sirve. Me gustó ese, me lanzó en una espiral filosófica interesante. Pero Y, estoy de y a acuerdo. propósito de eso, la ciencia ficción, la fantástica, el terror, debería tomar en cuenta las temáticas contingentes, ya sea sociales, Mm, culturales, medioambientales, dando Mira, vueltas que están. ¿Qué creen ustedes? oye, a mí una de las cosas que me encanta de la creo que sí. fantasía actual o de la ciencia ficción y que me da como esperanza al hecho de vincularme con ese tipo de escritura es el hecho de que he notado que hay algunos textos que están dejando un poco, bueno, siempre se decía que la escritura de ciencia ficción no podía realizar crítica social, porque de hecho no podía hablar como ocultar un mensaje, porque de hecho al ser todo distinto, todo mágico, eso era, lo que mostraba era textual, ¿ya? Y podemos darnos cuenta con Tolkien que no es así, que por ejemplo él también estaba de alguna manera hablando de las guerras mundiales, pues. También estaba mencionándolo dentro de su texto, lo mismo pasa con Lewis, ¿cierto? Entonces, el, lo que a mí me encanta de la escritura actual es que se están tratando temas que son de crítica social, que por ejemplo, y que de alguna manera ya no es tan textual todo lo que se menciona. No sé si se explica lo que estoy señalando. ¿Mm? Que antes se Sí, decía que el mago representaba un mago nomás y no representaba más que eso y que las fuerzas del mal representaban solamente las fuerzas del mal y no, por ejemplo, había que estaba ocultando, por ejemplo, a Hitler ahí. ¿Mm? Eso. sí, sí, claro. No, pero, o sea, yo- en las obras de ciencia ficción, por lo general, desde siempre están escondidos los mensajes sociales y políticos. Y en algunos Sí, libros, Michelle, lo que pasa es que en la fantasía o en la era- fantástica se dice que no se podía ser alegórico. Antes se mencionaba eso. Estaba prohibido de ser sí alegórico. podría. En Ya, cambio, en la ya, ciencia claro, sí ficción sí entiendo. se podía. Entonces, a eso me refería. La palabra alegórica es la que Ah, no perfecto. recordaba. Ya, Mm. ya, ok. Pero claro, en la ciencia ficción sí siempre ha estado, pero en la fantasía no. Es como si él era mago y era Gandalf, no podía ser una alegoría, o sea, no podía ser una alegoría de otra cosa. No podía ser el Claro. principito, por ejemplo, que estaba hablando de todas las personas que trabajaban mucho o que estaba hablando de la muerte, cosas así. ¿Mm? Ya, claro, sí. A eso me refiero y por Yo eso creo que considero que igual se está dando una etapa de oro en función de eso y me gusta mucho. O sea, me gusta que se pueda tratar temas que son densos, que se pueda hablar de sí. aspectos de la realidad aunque estemos en un mundo distinto. ¿Qué opina Leo sobre eso? Es una interesantísima postura. O sea, yo creo en este caso, me sumo en lo que dice Alejandro de que cuando uno agrega lo contemporáneo, incluso cuando entra en territorios políticos, se adquiere una riqueza especial en el texto. Claro, claro que sí. Eh, y sobre todo porque a veces uno como escritor o incluso como lector solamente puede tener sus ideas, pero a veces uno casi
inconsciente o voluntariamente lo separa muchas veces de lo que quiere leer o de lo que quiere escribir, quizá por un tema de no mezclar cierta idea, pero cuando se genera esa confluencia surgen cosas bien interesantes. Y en la ciencia ficción, desde donde puedo hablar, yo creo que quizá nos hemos acostumbrado a una ciencia ficción no tan, entre comillas, política, pero es porque hemos consumido más la que viene de una política en particular, ¿cierto? Yo creo que inevitablemente la influencia principal es de ciencia ficción del mundo occidental y la gente consume menos ciencia ficción quizá de influencia ex-soviética desde esa otra perspectiva. Entonces la ciencia ficción quizá ha logrado esa mimetización que pasa desapercibida, pero en verdad tiene su cosilla. Y por ejemplo, a mí me pasó que la primera experiencia que tuve escribiendo ciencia ficción que tenía que tener elementos políticos fue para esta antología donde también está Rodrigo Jury, saludos para Rodrigo, que fue la que nos invitaron desde Estados Unidos, una antología que se llama Recognize Fascism, que en español es Reconociendo el Fascismo. Y tuvimos esta invitación de escribir ciencia ficción, donde la temática fuera, tienes que tener un personaje que de una u otra forma se enfrente a una situación donde haya fascismo, lo enfrente y lo reconozca. Y fue un desafío potentísimo, porque en la ciencia ficción, claro, a veces uno se escuda diciendo, oye, el mero hecho de desfigurar la realidad a partir de ideas plausibles, posibles, ya es suficientemente complejo, pero agrégale a eso un toquecillo político y se hace aún más difícil. Y al menos yo tuve esa una experiencia. historia en Chile y hubiera salido supernatural. ¿Cómo? Pudiste haber hecho una historia en Chile y hubiera salido supernatural. Bueno, yo en mi caso, para esa antología, yo escribí un cuento que se llama Octubre es Octubre, y metí esa temática, sabiendo que era un territorio no tan habitual y que uno nunca sabe también cómo puede recibirse. Aún no tengo el libro en mis manos porque este es más o menos reciente, no sé de qué habrá escrito Rodrigo, pero yo sí puse, por supuesto, inevitablemente mi perspectiva. Y claro, como dice Alejandro, se pone un terreno muy distinto, se pone como que es como donde ya empieza, las máscaras ya no sirven tanto y se empiezan a revelar otras ideas que a veces pueden ser incluso más entretenidas. Así que estoy de acuerdo, yo creo que hay toda una parte que sería entretenida, incluso entretenida en el sentido amplio, de leer, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, terror, con esos toquecillos. Eso. Buena. Buenísima. Y para ir ya complementando, porque la hora nos está pillando y está súper buena la conversación, creo que es bueno empezar a hablar de ciertas asociaciones, agrupaciones que han existido y que algunas están existiendo en la actualidad, en donde se conjugan escritores, escritoras, académicos, lectores, todo lo que tenga relación con el ámbito de la literatura en ciencia ficción, terror y fantástica chilena. No nos vamos a meter con los otros tipos de asociaciones. Les doy la palabra. ¿Cuál ha sido el panorama histórico para terminar finalmente qué es lo que hay en la actualidad? Voy contigo. Tío Will puede hacer un recorrido, ¿no? No sé. Un recorrido histórico. En este momento no recuerdo muy bien fecha, ¿ya? Y así que, Leo, si tú te acuerdas de alguna fecha, apóyame. Ah, sí. Sí, porque ¿cuál fue la primera organización que existió? O sea, bueno, este es por lo menos el recorrido que yo les podría, así como también, no siendo tan detallista, pero para llegar a lo que dice JP, al menos desde la ciencia ficción, escucha, tengo que siempre excusarme porque no sé qué ha pasado con la fantasía y el terror, pero me disculpo al respecto. Pero por lo menos de la ciencia ficción tenemos desde el 50 el Club Chileno de Ciencia Ficción, donde todavía tenemos a Roberto Pliskov, que fue de ese tiempo. Después del Club Chileno vino la SOCHIF, que es de la época 80, inicio 90. Después tuvo Ficcionautas Asociados, con su mayor momento en esos tiempos, 90 también. Y finalmente yo diría que lo interesante es que hubo un periodo de más o menos 10 años donde no hubo asociación. Yo me acuerdo cuando yo era más chico no había asociación. Me tocó justo ese periodo. Y hoy en día ya tenemos una que ya lleva 3 años. Aquí somos todos de ella. Y aprovecho de decir que la idea es que todo el que quiera ingrese. O sea, la idea es hacerla una organización sumamente transversal y que eventualmente funcione por sí sola y por su propio integrante, que es ALCIF, la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, que viene siendo la heredera
de estas previas. Yo creo que siempre es importante hacer ese reconocimiento, porque el recorrido ha sido largo. Y en ese sentido, quizá aquí volvemos a lo que partimos conversando. Tiene ese rol importantísimo, creo yo, de funcionar como una plataforma al menos de encuentro, donde alguien puede lograr tener esta cosa de pertenencia. Yo creo que, sobre todo en la literatura fantástica en general, muchas veces los lectores son personas que buscan a otros lectores de gustos similares. No tan así quizá con la literatura más mainstream o el realismo habitual, ¿cierto? Que es como de todos, por así decirlo. Pero el lector de lo fantástico suele ser alguien que tiene ese deseo de encontrar a otros así. Y yo creo que eso es lo bueno de tener plataformas como Alsif, por ejemplo. Porque tiene ese lugar, ¿cierto? Ese lugar de encuentro. Tú puedes decir, oye, mira, existe ese lugar. Hay un lugarcillo donde hay gente parecida, anda a ver qué hacen. Y yo al menos, eso es lo que más rescato de que exista Alsif. A veces lo hemos conversado, como, oye, quizás hay que hacer más cosas, más proyectos, no sé qué. Y yo siempre le digo, mira, por lo menos para mí, que fui lector sin asociación por mucho tiempo, yo agradezco la mera existencia. Para mí el hecho de que exista y que se mantenga, ya para mí es un logro gigante porque sé que al menos hay un lugar. Hay un lugar donde si hay alguien que le interesa esto y no sabe a quién preguntarle, llega por Facebook, por Instagram, como sea, y va a haber más, y van a haber más personas. Ya más sean, mejor. Porque obviamente la idea es tener un grupo lo más heterogéneo posible, lo más diverso posible, para que se genere esa instancia. Y por eso yo siempre enfatizo esa idea, como que aunque Alsif estuviera, por así decirlo, en silencio meses, mientras exista, ya es un bastión potente el hecho de que esté ahí. Así que bien, yo creo que ha sido uno de los grandes logros y ojalá siga potenciándose, siga creciendo. Y por supuesto, también la idea tampoco es caer en monopolio, por así decirlo, porque tenemos asociaciones amigas, ¿no? Como Apipolay, ¿cómo olvidar a Apipolay? Una gran asociación. Pero es bueno, ¿cierto? Porque al final del día, una asociación a mayores núcleos, la idea es que se genere la comunidad. Yo soy muy de esa idea, por lo menos. Yo siempre he sido de potenciar la comunidad, la cooperación. Más allá de creer que en base a competencias pueda ir mejorándose la prosa, no sé qué, no. Yo soy más de la idea comunitaria en ese sentido, de pertenencia. Lo importante en el concepto, por ejemplo, de Alsif, es que tiene esa noción, esa sensación de que nosotros no estamos reinventando la rueda, ¿ya? Nosotros vemos que existió algo gracias a los reconstructores de principios de este siglo, que existió algo importantísimo de la cual nosotros formamos parte de una etapa más, y eso hace que nosotros no queramos tener ni un monopolio, ni queramos ser como el grupo hiper de contra especial, sino el solo hecho de que exista un lugar en el cual la persona que en realidad quiera compartir desde su afición todo este tipo de textos, porque el énfasis en la ciencia ficción, pero si te gusta otro tipo de textos que son de la fantástica, irremediablemente va a llegar a la ciencia ficción, entonces igual Alsif es una especie de casa en la cual tú llegas y puedes compartir con otros aficionados, porque ese es el elemento importante. Hay aficionadas, aficionades, ¿ya? De eso se trata la asociación y la asociación en sí no cae en ese tipo de personalismo que podría existir en el hecho de que existieran 2 o 3 personas, sino que en realidad cada una de las personas que entran a Alsif pueden motivar, darle motor a la asociación, darle sentido a la asociación, proponer cosas y seguir construyendo. Eso fue como la idea general cuando la idea general que existía y en particular la original que existió cuando se trató de darle como una forma a esto. O sea, la mayoría de las personas que estábamos ahí por nuestra cuenta estábamos desarrollando lo que era la fantástica, la ciencia ficción en particular, ya, pero nos dábamos cuenta que faltaba como eso, una especie de casa en la cual nosotros nos podíamos juntar, como por ejemplo en este mismo chat, ya, porque en el fondo este es un chat y estamos súper contentos de un chat en el cual estamos 5 personas de la asociación, nos sentamos a conversar, a compartir, ya sea virtual, qué sé yo, y todos disfrutamos de lo que son este tipo de géneros. No hay mayor pretensión que eso, ¿ya? No queremos dominar el mundo, queremos compartir nomás lo que es
la afición por estos géneros y pasarla bien, así como ahora. Tratamos de conquistar el mundo nomás, como Pinky Cerebro. No, Alejandro, no digas, no reveles los planes reales, no. No cuente la verdad, po, oiga. Oh, No diga Sí. eso. Lo habíamos acordado antes, po, Alejandro. Claro. Oye, sí. Estoy de acuerdo con lo de Will. Pero podrían comentar, así como un adelanto, porque nos queda otra mesa en un par de días más sobre antología que va a salir. Podrían comentar un poquito las antologías que han surgido, porque eran 2 hasta el momento, sin entrar en gran detalle, obviamente, en la última, para que sea sorpresa para sesiones más adelante. Desde el CIF, ¿o no? ¿Sí? Sí. Leo, Ya, bueno. ¿Yo? ¿Fiel elegido? Sí. Es que Ya, bueno, ya tú. tú estás a cargo de COVID, acuérdate. Pero JP entonces quiere como una de los proyectos de Alcif que han surgido últimamente y lo que se viene, estamos... Sí. Más que nada como para motivar a quienes nos están viendo, que de seguro más de alguno se va a interesar en querer ser parte, al menos para que vean de que se están haciendo cosas en distintas situaciones. Y una de estas son estas antologías que vamos a estar haciendo. Voy a apuntar a más. Me ganó Micho. Volví. Leo volvió. Volví. Sí, ahí volvió. Hermoso libro. Es la magia del internet, ya. No, yo creo, estoy muy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que son grandes incentivos, y yo creo que lo que a todos nos pone muy contentos porque es un trabajo gigante y lograrlo ha sido bien bueno, es eso, que Alcif genera esas instancias, ¿no? De participar en estas cosas más tangibles. Por lo menos la asociación a la fecha, ¿cierto? Ya contamos con 2 antologías hechas y derechas. La primera siendo... Bueno, la primera, esta es una palabra difícil, no digo la palabra primera. Hay 2, una de las cuales, ¿cierto? Fue COVID-19 CFCH, y este fue como nuestro primer experimento trabajando con miembros de la asociación, sacando un proyecto adelante en tiempos muy particulares, por supuesto, este es de ciencia ficción. Sacaban tiempo récord. Sacaban tiempo récord, ¿cierto? Y que la verdad tuvo una recepción súper buena, me acuerdo de hecho con JP, la revista Pudú, ¿cierto? Que habló súper bien del libro y quizá, yo siento al menos que nos dio eso como primer pasito de decir, oye, mira, en la asociación tenemos gente lo suficientemente motivada, lo suficientemente agradable para trabajar para sacar estas cosas. Y ahora, ¿cierto? Después de COVID, ahora se viene otra antología, que es de la cual va a ser la charla que tú, JP, nos estás adelantando, que es Mundos Alternos, y que tiene la gracia adicional, porque yo creo que COVID, ¿cierto? Tiene la gracia de tuvo una situación fotográfica de un contexto específico, pandemia, escritores en ese contexto, y ahora Mundos Alternos viene a tener un rol aún mayor, porque creo yo que viene a ser una consolidación de Alcif en cuanto a una especie de colocar un terreno, de decir, mira, logramos al menos como asociación mostrar quiénes son los que están escribiendo hoy en día, incluso personas que no son de Chile, pero que se han hecho parte de la asociación para que la gente sepa también. Tenemos parte de Alcif, por ejemplo, está Laura Ponce, que es una editora y escritora notable de Argentina, y que está en Alcif, y gracias a eso, por ejemplo, está en Mundos Alternos en la nueva antología. Está Mari, que está en Murcia, en España. También, tenemos también a Cristian Londoño, ¿cierto? Que es de Ecuador. También, sí. Exacto. Entonces, esta nueva antología, como Wilbert, en cierto, no sé si ya lo dijo o no, pero telepáticamente sé que lo está pensando, tiene un rol así parecido a lo de Años Luz, ¿cierto? Como un escenario, ponerlo de manifiesto. Como toda antología, por supuesto, la antología yo creo que son siempre imperfectas porque es muy difícil generar una antología que es una cosa pulida a la perfección. Yo creo que la antología cumple un rol distinto, más simbólico. Y Mundos Alternos viene a hacer eso. Yo creo que también muestra el trabajo de la asociación, la alegría también de participar en estos proyectos, ahora como estar con 33 autores, ¿cierto? Y autoras motivados, trabajando juntos, que salga bien. Y yo creo que ese es uno de los grandes incentivos para la gente para que se unan a Alcif. Así que bueno, desde ya, y nuevamente el incentivo de que escuchen la siguiente charla donde se va a hablar más profundamente de ese libro. De profundizar en la antología. Así es. Will, no sé si quieres... Eso va a ser el próximo martes, como para adelantarlo. Próximo 20 horas. Ahí estaremos con eso de Mundos Alternos.
mundos externos y mundo todo lo demás que habíamos visto anteriormente. Esa es la versión. Nos está quedando poco tiempo, amigos y amigos. Tenemos que ver palabras, sus proyectos primero. ¿Qué parada están? ¿Qué cosas están haciendo? O si quieren recomendar algún libro o algo, o quieren seguir hablando de mundo alterno, externo, lo que sea. Le dejo la palabra para que mencionen sus palabras finales también, ya vamos a ir cerrando. Y también recomendando o contando qué hacen ustedes. La pantalla se quedó pegada en mi vista, no sé. Ay, ahí sí. Hay un imán en tu libro, ¿ya? Así que no es que te estemos apuntando, pero te toca hablar. Yo tengo que recomendar algo de lectura adicional. Oye, mira, en verdad, si puedo aprovechar, voy a buscar otro libro, porque quiero aprovechar, creo que es importante de la antología. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Ale, vamos contigo por mientras, ¿en qué estás? Ya. Mira, yo acabo de terminar, bueno, Michelle lo sabe, porque he estado conversando con su editorial, estuvimos conversando con su editorial, terminando una obra de teatro que se llama La curva del ingeniero, que trata sobre una leyenda de campo y ¿cómo se llama? Y un suceso histórico, real, con toda la magia que tiene el misticismo, ¿cierto?, de la leyenda de campo. Y eso, y lo otro es que con Mundos Alternos fue mi primera incursión como en la prosa, como escritor de prosa, así que espero que la crítica no me haga pebre. Eso es lo que quiero pedir, ¿no? Y es el primer indicio como para escribir una novela que quiero terminar ahora a fin de año, pero que no voy a anticipar nada, ¿ya? Y que está relacionado con la literatura fantástica. Eso. Y oye, feliz de ser parte de Alcif. Me encantan los textos que han salido, las dos antologías son espectaculares, o sea, desde el trabajo de editorial, la temática que utilizaron, tanto la primera de ciencia ficción como la segunda, que muestra toda la gama de lo que es Alcif en general. Así que eso, recomendable que lo léanlo, consíganlo, está en digital gratuito, y ahora se supone que va, claro, amo Alcif, falta mi polera. Y lo otro es que claro, lo pueden leer de manera gratuita, y también obviamente hay una propuesta en papel, por el texto, ¿ya? Y amo al CIF, sí. Pero el que tiene la polera es otro. Sí, es Capitán Alcif. Sí. El tío Alcif. Justo. Oye, no, yo ahora sí, el libro que fui a buscar porque quiero aprovechar para hacer un poquito más, para compensar también. Somos puro hombre aquí conversando, así que por el espacio, solamente mencionar, tenemos a nivel local en Chile 2 antologías súper recomendadas, que son, yo ahora me estoy leyendo esta ya la leí, ¿cierto? Pero que esta se llama Imaginarias, Antología de Mujeres en Mundos Peligrosos, y esta se llama Fantástica, Mujeres en la Ciencia Ficción, el Terror y la Fantasía. Yo creo que son 2 elementos también que hablan muy bien de nuestra escena local, y creo que amerita destacarla en esta conversación. Muy bien. Así que esa es mi recomendación, apoyando a todo el equipo. Gracias, Leo. Tío Will, vamos contigo. Adelante, estudio. Lo primero es dejarlo invitados para el próximo martes, 8 de la tarde, para ver la presentación del lanzamiento de Mundo Alterno. Y ahí hablaré bastante al respecto. Alejandro, está bueno tu texto. Tiene avisado el editor, por si acaso. Gracias. Sí, está bueno tu texto. ¿Qué otra aventura tengo yo en lo personal? Bueno, una es esa que aún está en pleno desarrollo. Estoy también muy contento porque ya he estado trabajando años en un libro personal de literatura fantástica en general. Tiene ciencia ficción, pero también tiene otro tipo de gamas de fantástica, para que no se extrañe Leo, por ejemplo, y vea, pero esto no tan solo es ciencia ficción. Para que no haga la cruz después. Claro, no. Exactamente. Pero es un libro que a mí me tiene muy contento, satisfecho. Tengo que seguir, obviamente,
trabajando en él, ¿ya? Porque me interesa que así como me gustaría leerlo yo, un texto, quiero que el resto lo lea, no llegar y lanzar algo. Pero estoy tan contento que me podría morir en el acto y me iría feliz porque ese libro va a aparecer de una u otra forma, porque en realidad encierra mucho todo mi interés al respecto de la fantástica. Eso, y que estoy también trabajando en un texto que es de ciencia ficción, una space opera, y estoy jugando con ella. Eso. Nombre no doy hasta que aparezca algo concreto, más que nada una noción de eso. Michel, su proyecto. Ya. Los proyectos personales puntuales tengo, bueno, salió este año Front 243, que está en Vintage Pulp, ¿cierto? Que es un pequeño adelanto de un libro de 15 cuentos que va a salir el próximo año por editorial Arima en España. Sale a mediados de año. Y debió haber salido hace bueno, el próximo mes debió haber salido, pero no va a salir el próximo mes. Ya les digo al tiro. No al primario. Es una space opera, pero es una space opera más adulta, no tan cercano a lo que es la saga Orbe. Es una trilogía, está pensado como 2 libros, pero mientras más sigo escribiendo el marco argumental del libro 2, creo que voy a tener que hacer 3, así que estamos en eso. Me gustaría, y esperando a que le dé una urticaria también a Leo, recomendar esta antología de fantasía. Bueno. Se llama Quimera, que es de editorial Ignición, que es del sur. No, entonces ya está. Es de Conce, ¿no? Sí. Sí, oye, un paréntesis, ojo. Ignición de la región del Biobío. Ignición es una editorial de género en fantástica que es de Concepción y que, por favor, acérquense a ellos. En la lucha. Difundan. Ahí está Ignición. Y también hizo una de ciencia ficción, por si acaso, digo yo. Sí, yo la tengo también, Leo. Pero yo estoy en la de fantasía, por Leo. Sí, muy buena, excelente. No, Y viene una de terror. Sí, Viene sí. una de terror también. Bueno, de ver, sí. potenciar esta, que está súper bueno este libro. Me gustaría volver a mostrar el de Editorial Pan. Quiero la cabeza de Bram Stoker. Me gustaría también, aprovechando la tribuna, este libro se llama Civil, es escrito por la escritora Eva Van Kramer, que está aquí, y es de los primeros libros de literatura LGTBIQ de ciencia ficción que estamos lanzando por Siech, para que vean ahí ustedes. Y como Leo también sabe, muy pronto, en diciembre, sale una antología en la cual hicimos una convocatoria ya a mediados de año, que se llama 8 Voces, que es una antología de ciencia ficción de autores y autoras LGBTIQ también. No sé qué más contarles. No sé. ¿Falta algo más? Esa es la pregunta. Vamos a contar un chiste de terror. Estaría como faltando eso solamente, ya, pero... Oye, pero Leo, ¿faltaron sus proyectos personales de Leo? No, sí está bien. Sí, está bonito, está perfecto. No, es que yo, o sea, yo disfruto toda la escena, todo lo que sea ciencia ficción hecho acá, yo lo disfruto.
Yo, bueno, personalmente, hace poquito lancé con Siech Adiós Loxonauta, ese es mi libro más reciente. Bueno, también salgo en Mundos Alternos, así que también sumarme a los felices de todos los que estamos en eso. Y Somos todos en no, realidad. yo estoy siempre leyendo, escribiendo, quizá ver algo nuevo. Se viene una publicación de un cuento que me gustó mucho el proceso de escribirlo con Tania Huerta en esta convocatoria que se llama Crononautas. Es un Uy, libro que viene. ¿cierto? Ese libro yo creo que es como lo más nuevo, así como por decir algo distinto, que se viene, ahí viene un cuento inédito, al menos de lo mío, Crononautas, de los amigos, una editorial de Perú. Así que contento con eso es lo más nuevo, pero yo trato de mantenerme siempre activo. Si no puedo escribir o editar, al menos estar leyendo, así que me seguirán viendo por estos lados. Esos son mis proyectos personales, son eso, estar por acá. Dar likes. Dar likes, apoyar a todos. Buenísimo. Como se han dado cuenta, hablar de ciencia ficción, de fantástica, de terror, es bueno, es necesario, hace falta y se pasa súper bien, no se pasa mal. No piensen que la ciencia ficción simplemente es para un grupo reducido, donde siempre está encasillado, igual que el terror. La ciencia ficción da para mucho, lo mismo que el terror, lo mismo que lo fantástico. Antes de terminar, ya que están todos en la misma, solamente decir, después de más de 4 años y medio, estoy a punto de terminar mi primera novela de ciencia ficción. Esta es la de de manera que me ha costado sufrir. Ojalá que no caiga el asteroide nomás, lo único que pido. Ya viene. Así que no es novedad porque hace 4 años que vengo diciendo que estoy a punto de sacar 9942, que parece. De veras. Pero ya viene el asteroide Apophis, así que maravilloso. Contento. Creo que el año pasado te pedí ese libro. Sí. No, y te voy a entregar una página, 2 páginas. No, pero ya viene, así que no te preocupes, Leo, una vez que ya lo tenga listo, remodelado, ahí le vamos a estar echando el diente hoy. Voy a licitar y ahí vamos a enviar todo. Voy a llegar 10 copias al Ale, 20 al Leo. Bien. Ya. Antes de terminar, chiquillo, quiero agradecer a los que están conectados. Hay varias personas conectadas. Alfredo, sé que ha hecho varios comentarios. Ha mencionado que en el sur de nuestro país ya le están dando muy, muy fuerte al ámbito del terror, sobre todo en la zona de Nueva Imperial y Payaco. Así que la magia del sur, hay hartas cosas en el sur que pueden estar pasando. Lo mismo en el norte, en la zona central, en los puertos. Si nos ponemos así como ya en ámbito... Sí, en Payaco hacen un encuentro, de hecho, de fantástica. Sí. Se nos había olvidado ese dato. Sí, es verdad. Eso. Entonces, como estaba mencionando, de acá desde el EBU, bueno, yo no estoy en EBU, pero acá desde el sur de nuestro país están también empezando a surgir nuevas voces. Tenemos en Arica, Catartes, entonces hay en distintos ámbitos. Eso es bueno el ámbito que a nivel nacional se vaya moviendo la situación de la fantástica, de la ciencia ficción y del terror. Ya me queda más que nada terminar con 2 cosas. Uno, agradecer que estén aquí. Gracias por aceptar esta invitación, tío Will, que fue el primero a quien invité. Gracias por siempre estar ahí apañando, lo mismo que Ale, Leo, Michel. Un abrazo fraterno, espero que estén muy bien. Lo mismo para el resto de los alcifitos y alcifitas que nos están viendo por ahí, que nos están haciendo un par de comentarios. Y para la comunidad del EBU, para todos los que nos están viendo a lo largo de norte y sur de nuestro país y también en el extranjero, porque hay varios amigos de EBU que son de México, de España, que nos están observando. Así que un abrazo fuerte y decirle que la ciencia ficción, el terror y la fantástica están con mucha energía acá en nuestro país y esperamos que esta ola pueda seguir y se pueda permanecer, que inunde las letras nacionales, que inunde la universidad, que inunden los colegios y sobre todo que vayan tomando y tocando estas temáticas tan importantes como decía Ale, la crítica social, el ámbito cultural, el medio ambiente y todo lo demás. Así que para ir cerrando, porque nos quedan 4 minutos,
le cedo la palabra por última vez, porque yo ya me aprovecho de despedirme, ya después le tengo que comentar qué es lo que viene el día de mañana, que mañana cambiamos del ámbito ciencia ficción y nos vamos hacia otro ámbito, pero antes de anunciar eso, palabra al cierre, si alguien quiere mencionar o recalcar algo, es el momento ahora porque ya estamos finalizando. Martes. Gracias por la instancia y eso, y por la invitación y de poder estar con todos estos chiquillos aquí. Gracias. Sí. Yo también me sumo al agradecimiento también y decirle a todas las personas que están por ahí mirando que sepan que existe esta comunidad. Así que encantado de siempre ir conociendo a más personas y a contagiarles toda esta motivación lo más que se pueda. Bueno, agradecer. Agradecer la invitación y de poder estar compartiendo también con los chiquillos. Me sumo a las palabras de los cabros acá y de ser parte del CIF y de seguir compartiendo con todos. Todos invitados al CIF por lo que señalan Leo y Michael Dell. Así que un abrazo y los esperamos. ¿Cuándo dijeron? ¿El martes? Únanse al CIF. Únanse al lado oscuro. Martes 1 de diciembre, 8 de la tarde, lanzamiento de Mundos Alternos. Los espero, los esperamos. ¿Ya? Ahí nos vemos de nuevo y vamos a comentar qué pasó con Mundo Alterno y por qué estas 5 personas también están dentro de Mundo Alterno. Van a conocer un poco la gama de expresión que hay dentro de Alcif. No se lo pierdan, los esperamos y nos vemos en ese día. De hecho va a estar buenísimo porque va a ser el lanzamiento exclusivo. Por primera vez se va a lanzar Mundo Alterno y se va a lanzar acá en Levo, así que van a tener una primicia nuestros amigos y nuestras amigas acá del taller literario Esquinas de un Círculo y del fanzine Chonchón de acá de Levo. Así que Jaime, Nasa, Alfredo, Marcela, todos los que están detrás, un abrazo fraterno y espero que estén disfrutando de hoy día de ciencia ficción. Nos hemos pasado un poco en el tiempo, pero somos así, lamentablemente. Nos dieron cuerda, lo lamentamos. Era una maratón que queríamos hacer, pero ya creo que es momento de ir terminando. Y para cerrar, mencionarles qué es lo que viene de mañana. Mañana, viernes 27 de noviembre, desde las 20 horas seguimos con la mesa número 3 y mañana nos vamos con los pueblos originarios, vamos con la cosmovisión de la cultura mapuche. Bueno. A cargo de la directora del Museo Mapuche de Cañete, Juana Payalef. Y también va a estar el poeta historiador Bernardo Colipán. Así que va a estar muy, muy interesante porque es muy necesario hablar de nuestro pueblo originario y sobre todo acá en la zona sur donde nos encontramos, mucho hay que hablar sobre lo que está pasando en la actualidad con los pueblos originarios y lo que ha pasado en un recorrido histórico. Así que la invitación está hecha para poder continuar en estos encuentros literarios de la esquina del Chonchón. Ayer estuvimos con narrativa y testimonio, hoy estuvimos con ciencia ficción, fantástica y terror, y mañana nos vamos al ámbito de los pueblos originarios. No se olviden, el martes estaremos en exclusiva el lanzamiento oficial de Mundos Alternos. Así que muy, muy cordialmente invitados todas y todes y todos los que estén aquí posiblemente. Llegó el momento de la despedida, un abrazo fraterno, espero verlos pronto, ojalá esos proyectos que están dando vueltas se vayan concretando, sobre todo este viaje rumbo al Evo presencial por en el automóvil y dejando ahí, no sé, ficción o terror, pero vamos a ir dejando de quiera que estemos. Así que un abrazo fraterno. Vamos a ir dejando algo en el camino. Va a llegar el auto solo a Lebu. Yo tenía 10 perritos, de los 10 que iban, llegó uno. Y muerto. Los demás. Pero en fin, la invitación ya no fue hecha, así que ahora, Jaime, prepárate, no sé, hiciste un pacto con el diablo, pero en fin. Los amigos del CIF van a ir para allá, así que pronto nos vamos
Levo, si así la pandemia no nos deja, porque no nos deje. Así que un abrazo fraterno y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chao. Chao. Chao.